Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos acá a través de Galáctica Media, por Radio Galáctica y por todas las multiplataformas, Spotify, nuestro canal de YouTube, en IPTV, en Smart TV, todo el mundo digital. En el día de hoy, en este día jueves 5 de septiembre, tenemos el agrado de poder conversar junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que ya se encuentra junto a nosotros digitalmente hablando. Senadora, buenos días, espero que se encuentre muy bien, senadora. Buenos días, Alfredo. Sí, estamos muy bien. Todos estos desafíos digitales, pues. Exactamente, senadora. Todos estos desafíos digitales y como siempre funcionando la tecnología en su máxima expresión y también ocuparla para esto, para poder llegar a las diferentes comunidades y también a nuestras vecinas y vecinos, porque es ahí donde tiene que llegar la información y es donde queremos apuntar este fortalecimiento cívico. Senadora, para conversar en este programa, en estas entrevistas galácticas, si podemos ahondar lo que refiere a la presentación del informe de política monetaria que salió esta semana, senadora. Esto es muy importante. Es una condición que tiene que hacer el Banco Central de hacer un informe que lo entrega en el Senado de la República para poder justamente decirle a la ciudadanía la marcha de nuestra economía, la tasa de crecimiento, la tasa de inflación, la estabilidad macroeconómica, las proyecciones futuras, en fin. Y lo que podemos rescatar de aquello es que efectivamente y afortunadamente hemos logrado ir saliendo del shock inflacionario que tuvimos. Nunca olvidar con los retiros famosos del 10% de las varias veces que se produjo más en el último periodo del gobierno pasado, que fue muy intensivo al final, no al inicio para nada de la pandemia, pero al final soltaron muchísimo circulante, hubo muchísimo subsidio. Bueno, una cantidad de circulante que no había ningún control entre el equilibrio de la demanda y la oferta. Y después vino un verdadero shock, digamos, restrictivo, la política que tuvo que ajustar el Banco Central, la inflación que llegó a subir un 14%. Entonces, en conclusión, ya hemos retomado la senda del macroequilibrio. La inflación, afortunadamente, la estamos rebajando, estamos cercanos al 4%. La meta es para el próximo año un 3%. Sin embargo, va a haber un alza hacia fin de año motivada por el costo de la electricidad, que es muy preocupante y que tenemos que pagar una cuenta que se nos juntó, acuérdense, más de 6.000 millones de dólares. Por 3 años tuvimos congelados los precios de la electricidad, en fin. Pero las proyecciones son modestas, pero estamos en la senda del crecimiento en sentido entre 1,5 y 2,5, o si se quiere un promedio a mediano plazo del 2%, que es insuficiente y que por lo tanto nos obliga a estar alerta a ver las mejores condiciones para poder crecer más. Y por lo tanto, insuficiente digo para poder resolver todas las legítimas necesidades y aspiraciones que tiene nuestra población. Y por lo tanto, hay un desafío de cómo crecer más. Y eso significa buenas políticas públicas, aprovechar oportunidades que tenemos con el litio, con el cobre, con el hidrógeno verde, mejor asociación público-privada, buenas políticas públicas, mejorar la productividad que es muy baja en nuestro país y que lleva décadas. Esto no es un tema ni de este gobierno ni del pasado, décadas, y que no mejoramos. Eso significa mejorar la educación, mejor productividad de nuestros trabajadores, mejores condiciones, digamos, equilibradas, en fin. Son muchos los desafíos que nos obliga para poder dar respuesta a las profundas necesidades que tiene nuestra población, que tiene y mantiene muchas necesidades y profundas desigualdades sociales y sobre todo que necesita mejor acceso a sus servicios de salud, educación, de vivienda. Esta política restrictiva que tuvo que tomar el Banco Central como consecuencia de este shock inflacionario ha significado una restricción, por ejemplo, por parte de los bancos muy fuerte del crédito hipotecario. Entonces, en nuestra región, esto es muy importante destacarlo, Alfredo, en nuestra región tenemos un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque para los sectores medios, hoy día alcanzar un crédito hipotecario es casi insostenible. ¿Por qué? Porque se le exige un 20% de pie. Hace unos años atrás no había pie o había un pie máximo un 10%, hoy día un 20%. Eso es muy difícil para cualquier persona lograr un ahorro del 20%. Entonces no se están vendiendo estas viviendas que ya están construidas. Entonces las inmobiliarias además también a su vez no solo no han logrado vender y tienen este stock de viviendas, sino que las inmobiliarias a su vez no reciben crédito de los bancos, porque muchas de ellas ya han quebrado
y otras entonces estos proyectos están paralizados. Entonces tenemos un círculo cerrado, vicioso, que de alguna manera hay que tener mucho cuidado. Explicaba la presidenta del Banco Central que los bancos están en la obligación de estar alerta. ¿Por qué? Porque ya tuvimos y vivimos años atrás la famosa crisis subprime que se dijo de todo este tema con la especulación mobiliaria. Entonces, claro, los bancos toman medidas en el sentido que se ha visto algunas empresas inmobiliarias que han quebrado o cesaciones de pago, entonces por eso no entregan fácilmente crédito, ni a la inmobiliaria ni a las personas. Y esto está generando, sobre todo, yo diría, en sectores medios. ¿Y por qué dije nuestro territorio? Porque como tenemos escasez de terreno, como hay mucha especulación, hoy día los arriendos son caros y la gente no logra tampoco comprar la vivienda, o son pocos los casos. Entonces tenemos que trabajar fuertemente junto al crecimiento este tema en específico, que fue lo que yo le planteé, por lo menos a la presidenta en la sesión, porque me preocupa mucho, porque además yo le comentaba, tuvimos una conversación justamente la semana pasada con la Cámara Regional de la Construcción en Valparaíso, con lobby que me pidieron la reunión, y aunque estábamos hablando de otro tema, este tema, por cierto, que salió, y yo comparto esta preocupación. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá en las entrevistas galácticas, en vivo y en directo en esta mañana de día jueves 5 de septiembre. Senadora, un tema también muy importante es el Día de los Glaciares, este 21 de marzo. Si podemos ahondar también en un tema muy importante para el medio ambiente. Claro, este es un tema internacional, el acuerdo de lo posible de declarar el 21 de marzo como el Día Internacional de los Glaciares. Es un llamado a atención para que cuidemos nuestros glaciares, que son la reserva hídrica que tenemos en el mundo y que Chile tiene el privilegio de tener entre 21.000 y 26.000, todavía no se afina bien ese catastro de glaciares, pero tenemos una cantidad muy importante. Y los glaciares, como sabemos y nos lo dicen las investigaciones internacionales y nacionales, lamentablemente están desapareciendo, se están derritiendo y poco a poco han ido disminuyendo. Entonces, esto es un llamado de atención para cuidar los glaciares, que no solo son fundamentales para los ecosistemas y la biodiversidad, sino que para la sobrevivencia humana en la medida que es la reserva, el recurso hídrico que existe en el mundo. Y que tenemos el privilegio en Chile de contar con muchísimos glaciares, pero es nuestra obligación cuidarlos. Y esto significa, y pasa también porque ojalá tengamos una ley que fue una de las autoras, que pasó 2 años en la Comisión de Minería, ya había sido aprobado en Medio Ambiente, y yo espero que próxima semana ya se esté votando en el Senado, donde justamente habla de la protección de los glaciares y de su entorno, lo que llama el glaciar blanco o rocoso, o el entorno del glaciar que se conoce como permafrost y que es muy importante. Y por lo tanto, esperamos que se discuta pronto en la sala del Senado y se apruebe, porque consideramos que en la masa glaciar misma y en su entorno inmediato no debe haber actividades que signifiquen un daño grave y que implique cada vez más entonces, porque si hay una actividad, por ejemplo, minera ahí mismo, evidentemente que el glaciar se ha afectado con el polvo, con los trabajos, con todo, y va a terminar desapareciendo. Nosotros no podemos permitir eso. Podemos permitir el desarrollo de nuestra industria minera, por cierto, pero a partir de un cierto entorno más alejado a la protección directa del glaciar. Y esto trae colación, yo aproveché, por supuesto, reiterar una vez más lo que ya lo hemos conversado varias veces, de esperamos que haya una protección para el glaciar Juncal dentro del Parque Andino Juncal, que es nuestra mayor reserva para todo el Valle Aconcagua y termina siendo también para el Gran Valparaíso. Sin duda, senadora, nos sumamos también a sus palabras y un tema muy importante como lo refiere los glaciares, exactamente. Senadora, hacemos un giro de lo que refiere a esta conversación, un tema que ha estado en boga, está en la política y también toca los poderes de nuestra república, como es el caso Hermosilla, cómo afecta la confianza social. Este caso que cada vez se sabe y se sabe más información día a día. Exactamente, mire, es como muy lamentable lo que está pasando en el sentido de que es la verdadera caja de Pandora, como advirtió el ministro de Justicia, estas grabaciones que indica que un abogado muy prestigioso, por lo menos así, era muy influyente, digamos, en gobiernos pasados y en actuales y bueno, con muchos contactos aparentemente, porque esto está en un proceso de investigación, él está en este momento en prisión preventiva, hoy día justamente se resuelve si continúa o no en prisión preventiva, está en pleno proceso.
pero está siendo imputado y tiene que continuar adelante la investigación por parte del Ministerio Público, que ha detectado tráfico, en principio, digo en principio, pues esto tiene que ser demostrado, tráfico de influencia, soborno, cohecho, es decir, conflictos de intereses, o sea, una muy desgraciada práctica que lleva a estos delitos, que hace que la ciudadanía una vez más sienta una profunda desconfianza, pero esto es muy grave porque ya ha abarcado a todos los poderes. En la verdadera democracia usted tiene separación de poderes y, por cierto, el Ministerio de Justicia, la gente tiene que sentir de que todo el estamento, digamos, de justicia de nuestro país es capaz de establecer después como el resultado de una investigación penal las penas justas y necesarias que tienen que tener aquellos a los cuales se les ha sido comprobado estos delitos. Y hay la percepción, que por supuesto, la percepción que es real en nuestro país de que no es lo mismo la justicia para los de cuello y corbata, como se dice, para la justicia a las personas comunes y normales. Y esto acentúa esa desconfianza. Hoy día sale una encuesta de Criteria Cristian Valdivieso que dice que esto está afectando enormemente e incluso afecta mucho más a Chile Vamos que lo que afectó en su momento el caso convenio al Frente Amplio. Aquí no se trata de sacar ventaja chica, a mí no me interesa eso, me duele como país porque creo que si el 97% de la gente, no, creo que sí, más del 80 y tantos por ciento, cerca de, sí, 80 y tantos por ciento, no confía en el Poder Judicial, no confía en el Parlamento, no confía en los tribunales de justicia, no confía en la Fiscalía, es muy grave como país, eso no nos hace bien, esto nos obliga a que este proceso siga como ocurre y como debe ser, con el debido respeto al Estado de Derecho, o sea, con todos los procedimientos legales, la investigación tiene que llegar a fondo, como se dice, caiga quien caiga. Entonces se están develando de a poco estas filtraciones de este teléfono, de las conversaciones que hacía, o los WhatsApp que mandaba este abogado. Aquí lo que importa es que la investigación continúe, en el momento determinado la Fiscalía presente todas estas pruebas y sea, por supuesto, los jueces los que determinarán la efectividad de estos delitos y la pena correspondiente. O sea, demostrarle al país que aún si es un abogado influyente, cuello corbata, si resulta ser culpable, tendrá que enfrentar las consecuencias penales como corresponde. Un tema que vamos a estar muy atentos a lo que refiere al caso de Hermosilla, porque sigue saliendo información y todavía queda muchísima información para estar atentos a lo que refiere a esta investigación y el proceso legal que conlleve. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussy, acá en vivo y en directo por todas las multiplataformas de Galáctica, senadora, para girar un poco en la conversación y dar otro giro también de energías. Refiere los 85 años desde la llegada al Winnipeg, un hecho histórico también que marca también la historia de nuestro país, cívicamente hablando. Yo creo que ha sido uno de los hechos más valiosos que pudimos tener como país en pleno gobierno de Pedro Aguirre Cerda, Frente Popular. Mi padre era ministro de Salud en ese momento, en ese gobierno, y creo que ha sido uno de los hechos épicos, históricos más relevantes que puede mostrar nuestro país, que tuvo la capacidad a través de su gobierno y a través sobre todo de Pablo Neruda, que desarrollaba como cónsul general la tremenda aventura que significaba en ese momento contratar este barco, adaptar este barco y traer más de 2.200 personas que habían logrado sobrevivir la guerra civil española, que había acabado con el triunfo del bando franquista, la derrota de los republicanos y que había empezado, por supuesto, una persecución dramática a todos esos familiares, hijos y activos, digamos, participantes de la República Española de aquel entonces. Llegan hace ya este aniversario, como digo, a nuestro país y allí venían padres, hijos, en fin, familias que incluso se encuentran allá y que no, ni siquiera sabían que estaban en el mismo barco. Fue un momento creo que muy emotivo, pero fue muy importante la decisión del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Mi padre como ministro de Salud ayudó mucho a lo que es las medidas sanitarias para esta gente que llegaba, las vacunas y todo lo que fuese necesario y por supuesto como partícipe del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que fue muy atacado en su momento, pero nos demuestra una vez más el valor de la solidaridad, el valor de un país que fue capaz de recibir a estos
refugiados que llegaban y que aportaron tremendamente a nuestra cultura. ¿Qué duda cabe hoy día cuando uno dice José Balmer, dice Roser Bru, dice Ricardo Morales, dice Mauricio Amster, pero no solo ellos, trabajadores, dirigentes sindicales, mucha gente, obreros, que lograron rehacer su vida. Y eso fue por este maravilloso, como digo, hecho histórico, y por algo se le llamó el barco La Esperanza de la Libertad. Sin duda, senadora, un hito importantísimo en lo que refiere a nuestra política, a nuestra cívica, esta solidaridad y también estas gestiones y este trabajo. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi acá por todas las multiplataformas. Y también esto queda a través del canal digital donde usted lo puede ver 24 horas a través del sistema IPTV. Senadora, hablemos un poco también de lo que refiere a la agenda local para hacer un giro de la conversación. Usted estuvo presente en la presentación del libro para una memoria futura a 50 años del golpe cívico-militar, senadora. Bueno, esto es un hecho bastante relevante que estuvo a cargo de la Fundación Salvador Allende, que logró en el marco de los 50 años, la conmemoración de los 50 años, se desarrollaron muchísimas actividades, también por supuesto la que cabezó el presidente Boric el 11 de septiembre pasado, que no olvidamos, pero esto fue diversos conversatorios que duraron todo el año y que culminaron entonces con la presentación de este libro que recoge los diversos artículos muy variados, muy amplio, de mucha diversidad, digamos, y que es lo que dice el título, es un poco la memoria y el futuro. La memoria, porque uno tiene que recordar, porque es necesario para un país tener la memoria, conocer sus hechos, pero también proyectarse al futuro, sobre la base de lo que fue su propio pasado, con sus aciertos, con sus errores, pero los desafíos futuros. Yo creo que fue de muy buen nivel, muy recomendable, gracias al apoyo también de la Biblioteca Nacional que ayuda a la edición y gracias por supuesto a la Fundación EVE, que nos ayudó a financiar, digamos, el que se pudiera editar este libro con los conversatorios que tuvieron lugar durante prácticamente todo el año pasado. Sin duda, senadora, un tema importante como lo refiere la memoria y la historia dentro de la cultura, mejor a través de un libro. Senadora, podemos hacer también un giro de lo que refiere a esta conversación para ir a hablar sobre las elecciones, estas elecciones que se van a desarrollar 2 días en el mes de octubre, y también viendo todo este paneo que existe de candidatos y de cargos que están en esta próxima elección, si podemos ahondar sobre la candidatura del gobernador regional Rodrigo Montaca, senadora. Bueno, una vez más el llamado a la gente que concurra a votar, ojalá informadamente, que tenga mucho cuidado, que ya empezó la propaganda electoral y a mí francamente me produce realmente una sensación de desagrado ya algunos de los spots publicitarios en que se dicen palabras que sabemos que van a ser al viento, que tienen solo un contenido para intentar engañar a electores, de mostrarse como los que sí van a terminar con la delincuencia, con el crimen organizado, con, en fin, la corrupción. De verdad, entender una vez más que esto es un esfuerzo de país que nos incumbe a todos y que nadie tiene la varita mágica, pero bueno, hay a veces que en estos periodos electorales ocurren estas posiciones que uno sabemos que no, ¿verdad? No son reales. Ahora sí nos interesa que la gente participe, vote informadamente, conozca cada uno de sus candidatos y candidatas a los 4 niveles que se va a votar, entre ellos, por cierto, la gobernación regional. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque legítimamente el Partido Socialista tenía aspiraciones de llevar una candidatura y no se aceptó el criterio de primarias porque más bien se impuso el criterio del que tiene, mantiene. Y esto se aplicó a niveles de alcaldía y también en el caso de gobernación, aunque hubo algunas excepciones, pero en general de llevar candidaturas únicas y donde se prioriza a la persona que actualmente ejerce el cargo. En nuestro caso, entonces, nosotros teníamos el deseo de haber tenido una primaria que no se logró y queríamos impulsar la candidatura del exalcalde de Quilpué, Mauricio Viñambre. La situación después se volvió más tensa porque hubo declaraciones, yo diría, bastante desafortunadas del gobernador en su momento, refiriéndose al socialismo democrático, nuestra legítima aspiración. Esas palabras duras, a mi juicio, como digo, innecesarias o imprudentes, ya han quedado atrás. Hoy día tenemos claro de que hay una decisión central de nuestro partido de sumarse al pacto y por lo tanto el candidato único, a pesar que
un partido rompió eso y tiene otra lista, pero en general el candidato único de prácticamente los 9 partidos de los 10 que están participando es el actual gobernador Rodrigo Mundaca. Entonces lo que hicimos en el día de ayer fue almorzar con Rodrigo Mundaca junto al diputado Tomás de Rementería y junto al diputado Nelson Venegas, que le envió una carta a la militancia para explicarle que nosotros somos respetuosos de las decisiones de nuestro partido, en este caso el Partido Socialista, y somos respetuosos a entender además que ya no hubo la oportunidad, como digo, de llegar con esa candidatura que pretendíamos, de darnos nuestro apoyo al actual entonces gobernador que va a la reelección, porque además lo que menos queremos es que triunfe, por supuesto, la candidata a la UDI o el candidato republicano. Nosotros queremos entonces en ese sentido que se pueda mantener la gobernación y sí, por supuesto, las palabras de Rodrigo Mundaca, que expresó ayer que se dio cuenta que efectivamente, y lo ha dicho, y lo tendrá que decir las veces que sea necesaria, que fueron palabras, como digo, injustas, imprudentes y que ya deben quedar atrás, pero que nunca más vuelva a ocurrir y que lo que nos une es no solo el desafío frente a una derecha, sino una mirada que compartimos de los grandes ejes que nuestra región tiene como desafío, entre otras cosas, temas ambientales, hídricos, mejor crecimiento, y eso tiene que ver con destrabar las inversiones públicas. Queremos esas grandes inversiones como son los puertos, como son la expansión de los puertos, me refiero al tren y tantas otras necesidades que tenemos en nuestra región. Entonces queremos trabajar de buena manera y queremos elegir cores. Actualmente el Partido Socialista no tiene cores y nosotros esperamos, tenemos varios candidatos en distintas provincias, por ejemplo, nuestro Claudio Gómez en la provincia de San Felipe, que fue elegido convencional en el primer proceso, un abogado que es bastante reconocido y queremos que le vaya bien y poder tener el representante entonces en el gobierno regional como a Claudio Gómez. También, por supuesto, tenemos aquí en Viña, Quintero con Chuncaví, a María José Escobar y el doctor Pedro Durán, que son un aporte muy grande, importante. También está Raúl Moreira. Entonces queremos que efectivamente estos candidatos tengan éxito. El Partido Socialista necesita, tenemos también a Scarlett Holguín, en fin, en las provincias, y queremos que esta vez el Partido Socialista tenga representación en el gobierno regional, porque no haber tenido core nos ha dejado fuera de decisiones muy importantes que toman actualmente los consejeros regionales en torno a los proyectos que se priorizan, las inversiones que se ejecutan en nuestra región. Sin duda, senadora. Por ejemplo, acá tenemos a don Jorge Moreno, acá en la provincia de San Antonio, candidato a consejero regional también, senadora. Exactamente, sí, es que no podía nombrarlos a todos, pero por supuesto. Estamos en vivo y en directo junto a la senadora Isabel Allende Bussi, conversando acá en las entrevistas galácticas. Senadora, hablemos un poco también de lo que refiere a la actualidad. ¿Tiene un viaje a México? Si podemos ahondar la importancia de este viaje, senadora. Sí, con eso voy a concluir, Alfredo. Por eso pedí que pudiésemos adelantar esta entrevista, que normalmente la hacemos los viernes, porque viajo esta noche a México. Y viajo a México porque en México es la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Esta reúne a 39 países que han adherido a esta conferencia de seguridad social. Y esto es muy importante porque gracias a las miradas precursoras, entre otros un Salvador Allende, en salud pública y otras materias, hemos ido generando compromisos con la seguridad social. ¿Qué significa eso? El trabajador tiene que tener una protección de un contrato formal, de accidentes si se enferma, por accidente del trabajo, de vacaciones, de invalidez, de pensiones, es decir, todo lo que constituye la seguridad en torno al trabajador. Y aparte está el tema, por supuesto, de las pensiones, que una vez que deja de pertenecer al mundo laboral, la pensión por la cual se va a retirar. Entonces, esta seguridad social necesita, por supuesto, permanentemente revisión y necesita permanentemente adaptarse más a las nuevas realidades, porque el mundo laboral ha ido cambiando. Usted sabe que hoy día, incluso con la inteligencia artificial, desaparecen, o las tecnologías, algunos trabajos y emergen otros. Todo esto son desafíos que nuestros países tienen que tener de cómo hacer cada día el que el mundo laboral se adapte a estas nuevas realidades, al mismo tiempo avancemos en la formalización, porque tenemos mucha informalidad en el trabajo y nuestro país, nuestra región es un ejemplo de ello y no es positivo porque esa gente al no tener contrato, no tiene ahorro previsional, no tiene asegurada una pensión, ahora sí la estamos asegurando
la pensión básica solidaria para los jubilados, pero la verdad es muy complejo. Entonces, yo creo que es muy importante que los países se coordinen, busquen las mejores políticas y eso es la sede. Y entonces hacen un reconocimiento a la trayectoria de mi padre, al presidente Allende, se va a dar un busto en la sede de la conferencia, de que es la sede donde reúne a estos 39 países, sus representantes, y por lo tanto va a ser un acto bastante solemne, digo yo, probablemente con presencia de la presidenta electa, la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores de México y otras autoridades más, lo que me da un gran orgullo y es una manera de conmemorar este 11 de septiembre en México, donde yo viví 16 años de exilio, donde tuvimos las puertas abiertas, donde recibimos muchísimo cariño del pueblo mexicano y de las autoridades de la época, que tuvieron un gesto, como digo, generoso, solidario, recibir a muchos chilenos que, al igual como recordábamos al Winnipeg, en este caso igual, se integraron a México, aportaron desde sus distintos oficios, profesiones, saberes, en fin, y fue también muy, muy bonito esa integración. Y bueno, parte de nosotros, algunos quedaron familias, en algunos casos allá, gente que ya no volvió más, y por eso para mí, con esto voy terminando, Alfredo, para mí volver a México, donde viví 16 años de exilio, donde quedaron tantos lazos, tantos afectos, tantos cariños, siempre va a ser, digamos, un gusto y al mismo tiempo un momento para una vez más agradecer profundamente la solidaridad y el cariño de ese pueblo. Y por otro lado, esta es la actividad central el 11 de septiembre, y por otro lado, como yo saqué el año pasado un libro que se llama justamente 11 de septiembre, esa semana. ¿Por qué esa semana? Porque yo regresaba de un viaje que mi padre nos pidió que hiciéramos solidariamente hacia México por unas inundaciones y que había tenido, y en fin, otras complicaciones fuertes. Y nosotros fuimos con mi madre a México a mostrar nuestra solidaridad, a dar un abrazo, como digo, solidario a la autoridad del momento, que era el presidente Echeverría, sobre todo María Esperzuno, su esposa, que en fin había un lazo de amistad muy bonito con mis padres. Y yo llegué un 9 de septiembre. El martes 11 fue el golpe de Estado y finalmente todo lo que ocurrió en nuestra familia, la situación, y finalmente, bien dura por supuesto, y finalmente parto a un exilio un 15 de septiembre en la noche y aterrizo en México un 16 de septiembre y nunca imaginé que ese exilio iba a durar 16 años. Entonces esto está narrado en este libro que es justamente solo esa semana, entre el 9 y el 15, y también entonces la editorial Random House, Penguin, editorial Random House, quiere que haga la presentación de ese libro porque ahora se editó en México, así que también habrá un par de actividades relacionadas con este libro. Senadora, sin duda, una historia a remarcar, una historia que se tiene que fortalecer como siempre y agradecer como habitualmente lo hacemos los días viernes y la confianza para poder conversar y también informar a nuestras vecinas y vecinos. Que tenga un buen viaje, senadora. Un abrazo. Muchísimas gracias, Alfredo. Un gran saludo a sus auditores y bueno, no sé, no creo que podamos el próximo viernes, estaré en plenas actividades allá en México, pero de todas maneras un gran abrazo para todos sus auditores. Que esté muy bien. Igual hablaremos al regreso.